Buenas noches, doctora. Buenas noches. Ok, muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas Doctora, noches. estoy en camino a ir a mi casa, así que si me desconecto por ahí, ya voy a llegar a mi casa y me conecto de nuevo. Sí, ¿Ya, por no se favor? preocupe, no se preocupe. Primero vamos a avanzar, a hacer un análisis y después vamos a trabajar. No se Muy bien, preocupe. gracias. Muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya tenemos las dos clases de esta semana. Recuerden que el día jueves vamos a hacer el trabajo final, que está en plataforma, ¿sí? Lo vamos a hacer en aula por grupos y bueno, o sea, grupos o individuales, eso depende de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden que el jueves trabajamos el trabajo final, ¿sí? Trabajo final. Muy bien. Vamos a ver una parte muy importante que es la introducción al análisis de los datos experimentales. ¿Por qué introducción? Porque evidentemente en una o cuatro o cinco clases el manejo de análisis eh, tendría que venir ya predeterminado, ¿no? Porque lo que nosotros vamos a ver son los sistemas con los que se pueden trabajar, ¿sí? Los sistemas con los que se pueden trabajar. Vamos a entender cómo se podrían trabajar, ¿no? Pero, a ver, obviamente en un diseño experimental, mayormente hay una gran cantidad de información, ¿sí? Una gran cantidad de información. De hecho, ya la naturaleza misma de un diseño experimental sí hace que se tenga una gran variedad, ¿sí? De datos, ¿no? De datos analíticos y muchos otros elementos más, ¿no? Entonces, muy a menudo se tienen muchos datos que tienen muchas categorías que a su vez recogen muchos elementos que generan, ¿no? Una gran cantidad de datos, ¿sí? Ahora, evidentemente, toda esa cantidad de datos, ¿sí? Va a tener que ser reducido de alguna manera para llegar a las conclusiones, ¿sí? Entonces, hay una gran cantidad de paquetes, sí, hay una gran cantidad. ¿Cuál es el objetivo? El trabajar con estadística aplicada, ¿no? Sí. Es muy importante que ese tratamiento de datos, ¿sí? Use herramientas estadísticas, ¿no? Para tener la máxima cantidad de información relevante, ¿no? Del conjunto de datos que se ha tenido a lo largo de una experimentación, ¿sí? Y además que se pueda generar, ¿sí? La aplicación de todos los métodos estadísticos de manera fácil, ágil y sencilla, ¿sí? Es también importante tomar en cuenta que frecuentemente el desconocimiento de las bases matemáticas y las bases conceptuales de métodos estadísticos puede llevarnos, ¿no? A aplicar mal los mismos, ¿sí? Aplicar mal estas herramientas y, bueno, tener información al final que no es válida, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta, ¿sí? Que, por ejemplo, una de las razones fundamentales, ¿no? Para que se trabajen estos diseños experimentales, para que los científicos se vuelvan en una sola línea, científicos experimentales, se puedan permitir, ¿no? El dudoso placer de obviar, ¿no? En una cierta medida, ¿sí? El complicado aparato matemático per se, ¿sí? Y entonces tiene que venir un método, ¿no? Que nos dé la posibilidad, ¿no? Que ahora son los programas, ¿no? Para ordenadores, ¿sí? Que nos ayuden en ese cálculo, ¿sí? Ese proceso tendría que ser menos complicado que trabajar un proceso matemático per se, ¿sí? Y que sea un proceso que esté a nuestro alcance, que nosotros queramos trabajar, podamos trabajar, ¿sí?
Y sin embargo, dependiendo, ahora vamos a ver los que más se utilizan, ¿no? De estos paquetes informáticos, algunos pueden ser más complejos para trabajar los datos, pueden ser más tediosos, ¿sí? Y otros tienen una mayor facilidad, ¿no? De programas, son más accesibles, ¿no? Lo que se llama, son más manejables, ¿no? Si bien estrictamente no es una obligatoriedad estricta el trabajar con un paquete, estaríamos razonando que trabajar una gran cantidad de datos mm, de manera manual con todos los elementos matemáticos nos puede llevar incluso a un error, ¿sí? Ojo, eso no significa que en un paquete informático no pueda haber error, ¿no? Eso va a depender del dominio, del manejo que se tenga de dicho paquete, ¿no? Una de las recomendaciones, si para la parte teórica es de 4 a 6 meses de revisión y profundización teórica, pues para el paquete estadístico que se elija o que se decida trabajar, del cual se pueda tener nociones de trabajo, hablamos de 1 a 2 meses de realmente prepararse, entender el paquete, entender su mecanismo, ¿sí? Cómo trabaja, ¿no? Entender realmente mm, para qué nos va a servir, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir? ¿Sí? Entonces, obviamente hay paquetes que son más sencillos, como los que nos proporcionan los de Windows, por ejemplo, entornos, ¿no? O llamados entornos correctamente, entornos muchos más accesibles que otros, más, sin embargo, esto, al igual que un referenciador bibliográfico, por ejemplo, de elección, es una elección muy particular, muy personal, ¿sí? Porque además, dependiendo del paquete informático, también hay una necesidad de qué va a contener ese paquete informático, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen máquinas Apple saben que hay paquetes que no interaccionan, ¿no? Con todo lo que son las Apple. Entonces, depende de la máquina, ¿no? Del equipamiento que se tiene, el RAM, el disco, muchos elementos que también hacen que se pueda trabajar de manera eficiente con un paquete, ¿no? Yo sé que todos tienen Microsoft Excel, por ejemplo, que es con el primero que vamos a ver sus beneficios, sus ventajas, etcétera. Todos tienen Excel incorporado en su computadora, ¿no? Algunos trabajarán con la parte estadística, ¿sí? Pero ya cuando queremos trabajar con una gran cantidad de datos y de otra manera utilizar el Excel, ¿sí? Pues muchas veces tenemos la opción de poder generar, ¿no? Y pedir nuevas herramientas para el Excel e ir incorporándole nuevas herramientas, ¿sí? Mm, y muchas veces hay computadoras y sistemas que no aceptan esas herramientas, ¿no? Por el mismo sistema que tienen. Otras herramientas son de paga, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente hay que conocer con qué equipo estamos trabajando, ¿no? Entonces, a ver, si bien muchos pueden decir, "Pero yo manejo el Excel, sí. Miren, hay tantos niveles del manejo de Excel que por lo menos es un año, ¿no? Del manejo de básico de Excel. Si alguien ha pasado un curso básico de Excel, entonces sí, lo maneja el entorno en un 60, 70%, ¿sí? Cada vez hay más herramientas dentro de lo que es el entorno Excel, ¿no? Que obviamente básicamente es una hoja de cálculo, ¿no? Que tiene muchas versiones, ¿sí? Un número creciente de técnicas estadísticas y esto es, ¿no? Lo que lo hace, ¿no? Muy adecuado para la investigación experimental, ¿sí? Quizá la mayor deficiencia que se tiene hasta ahora precisamente es que se tiene que tener el sistema de paga, ¿no? Para esas herramientas, ¿no? Y otras que son muy buenas, ¿no? Entonces, dentro de los paquetes que se recomiendan para trabajar para datos experimentales, pues está este, ¿no? El Excel.
Porque además nos permite un elemento que son las hojas personalizadas, ¿sí? Para aplicaciones altamente específicas donde se trabajan los diferentes casos o elementos de un diseño, por ejemplo, ¿sí? La parte estadística que se puede cruzar con otras funciones, pues además ayuda bastante para un análisis de profundidad, ¿no? Y además algún entorno Excel, dependiendo del que ustedes tengan, ¿sí? Tiene el análisis ya de datos per se, ¿no? Que tiene la distribución de probabilidades, las de varianzas, regresión, las de pruebas de significación, ¿sí? Y entonces es una herramienta muy útil, ¿sí? Que está en la mayoría de los ordenadores. Obviamente esto lo dice la teoría, ¿no? Y evidentemente está, estoy segura, todos ustedes deben tenerlo en el celular, deben tenerlo en el computador, pero repito, ¿no? El manejo de Microsoft Excel, el básico, es un año de trabajo con todas sus funciones, ¿sí? Y entonces ya para adentrarse en los módulos de análisis de datos, por ejemplo, de distribuciones de probabilidades, se necesita, ¿no? Estudiar el paquete, ¿sí? Es una aplicación, un entorno muy sencillo, rápido, ¿sí? Además, se puede exportar, importar los datos de otros programas y esto hace que este entorno sea adaptable, ¿no? A las diversas necesidades que se tenga y eso es un beneficio que no todos los sistemas lo dan, ¿sí? No todos los sistemas lo dan, porque hay algunos que solamente trabajan con los datos específicos, ¿no? Que se aceptan, ¿no? No se pueden importar o si se exportan, no le dan una gama de probabilidad de exportación en Excel o en otros formatos, ¿no? A veces los exportan directamente los datos como imágenes. Y bueno, con una imagen no se puede trabajar, ¿no? En cambio, el Excel como tal, ¿sí? Le da la probabilidad, ¿sí? De exportar e importar en diferentes programas, en diferentes formatos, ¿sí? Entonces, esta es una gran ventaja, ¿sí? ¿Cuál es el otro? El StatGraphic, ¿sí? Es uno de los más populares. Acá en Bolivia no lo conocemos mucho, ¿sí? El StatGraphic que mayormente es, que es de paga, ¿no? Para universidades en el extranjero no, pero aquí seguro, seguro yo lo he visto. Doctora, buenas noches. ¿Sí? ¿Cómo está? Buenas noches. No sé si ahora pueden visualizar. Sí, justo eso le iba a decir, no está corriendo las diapositivas. Muy bien, muchas gracias. Y no sé cuándo tendremos la dicha de poder ver su rostro, doctora. Ah, eso ya para el examen. Muy bien, a ver, continuaremos en el trabajo, que eso es lo que requerimos, ¿sí? Les contaba del StatGraphic, que es un paquete igual muy, muy sencillo, es de paga, ¿sí? Algo a lo que como profesionales, como estudiantes, no estamos acostumbrados, ¿no? Yo he visto el paquete a frente de la UNSA, ¿no? En el Alto también he visto, porque hay lugares donde venden paquetes, ¿sí? Obviamente es pirateado, ¿no? Pero es un programa que es tan sencillo como el Excel, ¿sí? Es tan sencillo como en el Excel, tiene un entorno altamente amigable, ¿sí? Y bueno, tiene análisis exploratorio de datos, ¿no? Que lo hace, si bien el Excel, habíamos dicho, tiene la parte, el área de análisis de datos como tal, pues el StatGraphic aumenta, ¿no? Muchos más elementos para hacer un análisis ya exploratorio de datos, ¿no?
con ramas, con whiskers, un análisis exploratorio, ¿no? Mucho más grande. Además, ya trabaja, ¿no? Con procedimientos mucho más avanzados, ¿no? En el caso de métodos multivariantes, ¿no? Y en el caso de diseños de experimentos con superficies de respuesta, con diseños de experimentos, estadística multivariante, ¿no? Y entonces es un entorno eh, mucho más grande, ¿no? Mucho más específico, que cuenta con una gran cantidad de herramientas que se podría decir se utilizan, ¿no? Ampliamente en la parte en las ciencias experimentales en global, ¿no? Y es uno de los objetivos de la creación de este programa, ¿no? Trabajar en todo lo que son ciencias experimentales, ¿no? Entonces, tiene una interfaz mucho más completa, ¿sí? Mucho más completa, mucho más agresiva, ¿no? Pero al igual que el Excel, ¿no? El manejo básico del paquete per se, igual se necesita un año, ¿no? De manejo. Ahora aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque alguien preguntaba, y yo como tesista estoy obligado a hacer todo el análisis de datos, ¿sí? O sea, yo ya he recogido los datos, voy a hacer el análisis, las conclusiones, pero el manejo de datos, el trabajo con los datos, ¿sí? Que es trabajos de resumen, trabajos de regresión, etcétera. O sea, esta parte estadística, tengo que, ahí no hay una norma que especifique, es más, muchas veces se le aconseja al tesista, ¿no? Idealmente se tendría que tener 3 tutores, ¿no? Para una tesis. Idealmente, un tutor metodológico que solo dirija la parte metodológica e idealmente la parte estadística, ¿sí? ¿Sí? Mayormente el tutor metodológico trabaja la parte estadística. Y hay un tutor especialista del área, ¿no? Entonces, siempre la respuesta a esa pregunta con la disyuntiva de los programas, ¿no? Bueno, estoy estudiando, tengo que aprobar los módulos, tengo que hacer la tesis y ahora me dicen que tengo que aprender un programa, ¿sí? Y aprenderlo bien para que no haya un error, un sesgo en los resultados. Entonces, muchas veces la salida es, y la respuesta es que sí, que en una tesis, en una investigación, está permitido, ¿no? En otras palabras, no está sancionado, que el investigador pueda declarar, ¿sí? Que al no tener él una pericia en el área de manejo de datos como tal, ¿sí? Ha contratado un experto en ese manejo de datos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dinámica? El experto trabaja en la tuición de un estadístico, ¿no? Usted le dice, yo quiero estos análisis, ¿no? Es usted, obviamente, quien decide como investigador y dice, yo quiero hacer estos clusters, yo quiero hacer este tipo de análisis, ¿sí? Quiero hacer análisis factoriales, análisis discriminantes, series temporales, ¿no? Y va mostrando todo el diseño que va a estar en su capítulo estadístico, ¿no? De qué es lo que va a hacer, con qué variables, con qué categorías, ¿no? Para responder a qué objetivo, ¿no? Y entonces el estadístico hace la parte de pericia de estadística, ¿sí? De estadística como tal. Entonces, empieza a hacer los factores, los clústeres, el análisis discriminante o componentes principales o series temporales y le entrega a usted. Y con esos datos usted es responsable, ¿sí? De hacer ya la interpretación, la conclusión, los resultados, ¿sí?
Pero obviamente, si usted dice, yo quiero un análisis discriminante, ¿hasta dónde va a llegar el estadista, no? Va a llegar a darle el dato, el resultado, pero la interpretación lo hace usted, ¿no? Para un resultado estadístico hay 3 pasos, ¿no? El dato como tal, ¿no? El dato que se obtiene de todas las operaciones matemáticas que se tenga que hacer, el resultado, ¿no? Por ejemplo, yo, en lo más sencillo, ¿no? Obtengo la media de edad de mis estudiantes y digo, el dato es media igual a 30 años. Perfecto, ese es el dato. ¿Cuál es el resultado, no? La edad media de los estudiantes de quinto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada del Alto tienen una media, ¿no? De 30 años. Ese es el resultado. Pero ya la interpretación, ¿sí? El análisis de por qué es 30, cuál es la importancia de que sea 30 años. Eso significa que es una población altamente homogénea, heterogénea, que hay una dispersión. O sea, todo el discurso de análisis e interpretación que va a venir apoyado por el elemento teórico, esa parte, usted no se la puede pedir al estadista, ¿no? Esa parte la hace usted. Entonces, en algunas tesis yo sí he visto, ¿no? Que hay una declaración en la parte de resultados precisamente, ¿sí? Que dice claramente, ¿no? Los trabajos, los datos, ¿no? Del proceso estadístico han sido generados por 2 puntos, ¿sí? El proceso de análisis e interpretación es el siguiente, ¿no? Entonces hay una declarativa que se puede, ¿no? Porque, insisto, aquí en esta parte de los elementos estadísticos es un dolor de cabeza para muchos, ¿no? Algunos están versados, otros manejan la parte básica, ¿sí? Pero ya, ojo, ¿no? Al hablar de métodos experimentales necesitamos trabajar ya de hecho con estadística multivariante, ¿no? Y con diseños de experimentos y hablamos ya de ANOVA, hablamos de regresión, ¿sí? Hablamos de componentes estadísticos que van más allá de los descriptivos, ¿no? De medidas de tendencia central, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente es la primera base con la que se trabaja. Pero hay mayor complejidad. Entonces, no es que hay una declarativa de permiso, pero no hay una declarativa de que usted sea obligado al trabajar todos estos software, ¿no? Entonces lo puede hacer, ¿ya? Eso como aclaración a lo que me preguntaban otra vez, me mandaron un mensaje. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta parte estadística, no? ¿Qué hago yo con todo eso? ¿Ya? Ahora, el SPSS, sí, el SPSS es una herramienta, ¿no? Una de usadas habitualmente. El SPSS tiene un defecto en nuestra realidad. Muchos lo manejan, ¿no? Algunos saben manejarlo desde los elementos básicos hasta de manera excelente. Lo que pasa es que el SPSS ha sido, es muy trabajado en el área de salud, pero tiene el defecto de que trabajamos con el sistema pirata, se trabaja, ¿sí? Y entonces eso significa que si usted quiere, que es obviamente parte de su avance, ¿no? Empezar a mostrar sus artículos científicos del avance de su tesis, ¿sí? Si usted quiere hacer eso y lo lleva a revistas indexadas, lo primero que la revista, una de las preguntas que le va a hacer la revista, le va a decir, por favor, solicitamos su código, ¿no? De cliente o su código, es un código que le da el software de permiso, ¿no? Su licencia de funcionamiento, su código de licencia para utilizar el SPSS, ¿sí? Algunas de las revistas top, ¿sí? De las revistas top, que sabe que en Latinoamérica, si bien se tiene una licencia abierta, igual les piden la licencia incluso del Excel, ¿no? En realidad, aquellas herramientas, ¿no? Que no son libres, mayormente, ¿sí?
les piden el código de licencia, ¿no? Y entonces, a veces terminan su tesis, tienen todos los datos en el SPSS, envían sus artículos y después tienen que modificar, ¿no? La modificación, más que problemática, es tiempo, ¿no? Obviamente se puede convertir, con este tipo de instrumentos no es difícil convertir todo lo que se ha hecho en SPSS, descargarlo en Excel. Eso no es que lleve tanta complejidad, sino que muchos se encuentran con esa pequeña pared, ¿no? Después de haber trabajado, haber hecho todos los elementos, ¿sí? A ver, pero el SPSS aún así, ¿no? Es un clásico, ¿sí? Es un entorno muy, muy accesible, es uno de los más completos, ¿no? Y es por eso que algunas universidades deciden comprar la licencia, ¿no? Para algunos niveles, para que se pueda trabajar, ¿no? La licencia para que se pueda trabajar es uno de los más completos, ¿sí? Tiene muchos módulos, tiene una serie de módulos de accesorios, se puede adquirir, al igual que el Excel, ¿sí? Se puede adquirir otros módulos, otros complementos llamados así, para poder trabajar, ¿no? Se llaman complementos. Y bueno, hay una serie, ¿no? Serie de módulos que se pueden trabajar con este, ¿sí? Una gran cantidad de módulos. Por ejemplo, el módulo base que llega hasta la NOVA, hasta la regresión lineal múltiple de correlaciones, pero tiene un módulo de estadística profesional que se lo puede adquirir independientemente, se lo puede comprar. Obviamente, ese módulo que viene como un anexo no viene con los sistemas pirata. ¿No ve? El sistema pirata ya es bastante grande como para aprenderlo, ¿sí? Pero estos módulos extras son especializados, ¿no? Para el análisis, especialmente, por ejemplo, para lo que son métodos experimentales, ¿sí? Este módulo, por ejemplo, de estadística profesional, trabaja con métodos de cabecinos, normalizaciones multidimensionales, clúster, factores, análisis discriminante. Es un módulo realmente que requiere usted base matemática, ¿sí? Requiere la base matemática, no para trabajar, no el dato como tal, porque usted tiene los datos y da la orden y le hace el análisis, ¿no? Aprieta una tecla y tiene todo el análisis discriminante entre las variables que usted ha elegido. Necesita la base matemática para la interpretación y el análisis de ese dato que le va a dar el software, ¿no? Después sí tiene un módulo de estadística avanzado, como las de regresiones Cox, las estimaciones de Kaplan, ¿no? Análisis logarítmico lineal, que no es lo mismo que el análisis lineal, ¿sí? Y la regresión no lineal y no lineal limitada, más lo que es el MANOVA, ¿no? Eh, Quizá algunos que ya están haciendo la revisión de artículos, tesis, ¿no? Los que se van a ir a la parte experimental, incluso algunos que no, quizá en la parte estadística han visto, ¿no? El análisis, toda la regresión Cox de los datos, digamos, ¿no? Y entonces ¿no? Muy interesante. Y tiene un módulo especializado de tendencias, el SPSS, ¿no? Que es el estudio de series temporales, que es uno de los más, no complejos, ¿no? Pero el que más de base matemática requiere para poder trabajarlo, ¿no? Para poder trabajar con el sistema. Entonces, se requiere, ¿no? Conocer en estos programas de extensión, ¿no? En estos programas que se pueden, estos módulos que se pueden trabajar en el SPSS, sí se necesita una ya base práctica de matemática y ya una mayor base para hacer la interpretación
y el análisis de los datos que vayamos a obtener, ¿no? Porque el software tiene ese objetivo, ¿no? Usted arma la base de datos, le da la orden en las variables y con 2 teclas tiene todos los resultados. Pero el dilema al cual muchos tesistas se enfrentan es precisamente, ya tengo todos los datos, tengo el paquete, y ahora, ¿qué significa que me ha salido esto, no? O sea, ¿qué significa este dato? Ahora, ¿cómo lo analizo? Ahora, ¿cómo lo interpreto? Ahí ya viene la parte de pericia, ¿no? La parte teórica. Entonces, esta parte del análisis, pues, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y bueno, hay otros paquetes, el BMPD, por ejemplo, el paquete estadística como tal, que también trabaja con el entorno Windows, el STAT, que algunos quizá lo deben conocer, ¿sí? El que es, hay un software que es solo matemática como tal, es, así se llama el software, que hace cálculo simbólico, imagínense, ¿no? Que es ajuste de funciones, hace deducciones, ¿sí? Es un software igual altamente calificado, ¿no? Pero altamente costoso también, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta que el elegir un paquete estadístico que es lo más es lo más conveniente para la cantidad de datos en la parte experimental principalmente, involucra darse un tiempo para aprender a manejar este entorno o tomar la decisión, ¿sí? De tener un apoyo de un experto, ¿no? Que pueda trabajar, cocinar los datos, ¿sí? Y bueno, para que después usted también pueda hacer la interpretación y análisis de los mismos, ¿no? Eso no significa que no tenga que importarle con el software que trabaja el estadístico, no, lo tiene que conocer, pero no lo va a conocer en la profundidad con el que el estadístico va a manejar los datos, ¿no? Entonces, hay que pensar, ¿no? Y acuérdese además también el equipo, ¿no? El tipo de equipo que se tiene. Por ejemplo, este software de matemática, ¿no? Que se llama así, Mathematic, necesita por lo menos que su computadora tenga de 1 a 2 teras, ¿no? De capacidad. Es mucho más grande que el ArcGIS, por ejemplo. O sea, un software como normalmente lo llaman pesado, ¿no? Es bastante grande para que trabaje su interacción. Entonces, si usted va a las propiedades de su computadora, quizá no tenga como propiedad ni en externo de 1 tera, ¿no? O sea, la mayoría vienen con menos de 1 tera. Entonces, también hay que ver las posibilidades, ¿no? De trabajar con estos paquetes. Ahora, en el caso del SPSS, lo que algunos hacían, la licencia de estudiante, investigador, hay varios tipos de licencia del SPSS. Algunos compraban una licencia que les servía para 4, ¿no? Para 3 personas. Entonces, a veces se juntaban, compraban una licencia y trabajaban. Pero si lo van a hacer solamente para su tesis, creo que no vale la pena, ¿no? A veces es mejor conocer el entorno Excel, que es el más accesible, el que se acepta, con el que muchas revistas no le piden la licencia, ¿no? Especialmente si vienen los datos de Latinoamérica, donde saben que es libre el software, ¿no? Y entonces, a veces es mejor no complicarse, ¿no? Muy bien. En el caso de la investigación experimental y la ley de probabilidades, ¿no? Sabemos que la base de este tipo de investigación son los experimentos, ¿sí? Que es un fenómeno, un sistema o más controlados por un científico, ¿sí? Hay la observación, interacción, se registran estas observaciones, se pueden modificar, ¿sí? Se puede modificar, se puede controlar las variables, etcétera, ¿no? Entonces, en ciencias experimentales tenemos que tomar en cuenta que ya sean fenómenos o sistemas, ¿sí? Se pueden ver afectados por muchos factores, ¿sí?
los cuales no necesariamente van a estar controlados o identificados, ¿sí? O sea, entendemos por ciencia experimental que hay un sistema, ¿no?, controlado, ¿no es cierto? Es lo primero que se viene a la cabeza, ¿no? Vamos a controlar variables, vamos a manipular variables y uno de los objetivos es precisamente ver qué pasa con esa manipulación, ¿no es cierto? Muy bien. Pero hay que tomar en cuenta que hay factores que pueden ser más o menos, ¿sí? En cantidad, en volumen, que no vamos a poder controlar y algunos que incluso ni siquiera los vamos a poder identificar, ¿sí? Hay que tomar eso en cuenta, es un elemento muy importante, ¿no? Y evidentemente todos estos efectos que no van a estar controlados o identificados entran en una categoría que se denomina de sucesos aleatorios o estocásticos, ¿sí? O estocásticos. Todos estos fenómenos, ¿sí? Este tipo de sucesos que los denominamos aleatorios, estocásticos, se denominan así porque todos se van a caracterizar, porque es imposible predecirlos cuándo van a tener lugar. No se puede predecir, ¿no? Y ahí ustedes ven, tenemos factores identificados, controlados con base teórica, ¿no? Y hemos tenido la revisión de 4 o 6 meses, hemos generado la parte experimental, tenemos el fenómeno sistema, ¿no? En medio de observaciones, interacción, pero en todo ese sistema, ¿sí? Este tipo de sucesos aleatorios o estocásticos van a existir factores no identificados y factores identificados no controlados, ¿sí? Va a ser imposible predecir cuándo van a tener lugar, ¿no? Más sin embargo, si la acción que nosotros estamos trabajando se repite el número suficiente de veces, ¿sí? Se puede llegar a observar una cierta regularidad, ¿sí? Que va a permitir predecir, ¿no? En una serie larga de repeticiones, ¿no? Va a llegar a predicciones, ¿no? A predecir, ¿no? Yo tengo un fenómeno, de hecho va a haber fenómenos, factores que ni siquiera he identificado en la manipulación que estoy trabajando y otros que sí he identificado, pero no los puedo controlar, ¿no? No los puedo controlar. Y entonces, ¿sí? Y entonces, yo repito una y otra y otra y otra vez y en un momento determinado se pueden mantener constantes, ¿sí? Entonces, este tipo de sucesos, ¿sí? Este tipo de sucesos se caracterizan porque es imposible predecir, habíamos dicho, cuándo van a tener lugar, ¿no? Entonces, todo esto, imagínense, ya en el siglo XVIII ha llevado a los matemáticos a la idea de la regularidad estadística, ¿sí? Obviamente, en poblaciones estadísticas grandes se puede hacer muchas repeticiones, ¿sí? Y ciertos índices van a mantenerse constantes, por ejemplo, ¿no? Con pequeñas fracciones, ¿no? Con un valor determinado, ¿sí? Obviamente, ya dentro de lo que es la matemática, ¿sí? La misma idea se ha ido desarrollando, pero ¿dónde? En los juegos de azar y en la observación experimental. Nunca se han desarrollado a lo largo de la historia. Mientras los matemáticos trabajaban con la misma problemática en los juegos de azar, ¿no? Otros trabajaban con la misma lógica en observación experimental. En todo, desde el siglo XVIII, no han tenido una relación estos dos conocimientos como tal, que hablaban de lo mismo, ¿sí? ¿De qué hablaban ambos? De la teoría de probabilidades, ¿sí?
La teoría de la probabilidad nos da una similitud entre la regularidad estadística y la regularidad en los juegos de azar. ¿Sí? Es por eso que los estadísticos que se especializan en probabilidades, que son pocos, porque ahí, igual que un médico que se quiere especializar en cirugía, un estadístico que se quiere especializar en probabilidades, le sumamos 3, 4 años más, ¿sí? Más o menos, un especialista. Son los que están fichados en juegos de azar, ¿no? En Las Vegas, se sabe quiénes son y bueno, podrán entrar a ver, a visitar, pero a jugar nunca, porque hay una identificación de estas personas, ¿no? Evidentemente ganan con una gran probabilidad, ¿no? Entonces, la teoría de la probabilidad surge, ¿sí? Tanto para apoyar a una racionalidad, tanto a la regularidad estadística y a la regularidad en juegos de azar, ¿sí? Y dicen, ambos fenómenos tienen la misma base común, ¿sí? Una serie larga de tirada, por ejemplo, ¿no? De un dado no es más que una población estadística, ¿sí? Obviamente, si hablamos del siglo XVIII, los científicos no tenían idea, ¿no? No había un interés, había un desconocimiento, ¿sí? ¿Quién fue el único que echó mano de toda la información de probabilidades que se conocía hasta la época? Evidentemente, imagínense, el siglo XVIII fue Mendel, ¿no? Que hizo la interpretación acertada de sus resultados obtenidos en sucesivos experimentos genéticos sobre la aparición de caracteres hereditarios, ¿no? Como un fenómeno aleatorio. Y Mendel fue el único que dijo probabilidades, ¿no? La teoría de probabilidades, un nuevo paso en el área, una nueva área dentro de la matemática, vamos a usarla en todo lo que son los métodos experimentales, ¿sí? Pero esto nace de precisamente, ¿sí? Esos factores que no se han identificado y esos factores que se conocen, identificados, pero no pueden ser controlados, ¿sí? Cuando hablamos de probabilidad en la parte experimental, no hablamos de nada más de una serie larga de repeticiones, ¿sí? Donde la frecuencia relativa de un solo suceso se aproxima a su probabilidad, ¿no? A su probabilidad, definida por Bernoulli ya en el 1712, ¿no? Que le llamó la ley empírica del azar. ¿Sí? La ley empírica del azar, que después Borel la transformó en la ley débil de los grandes números, ¿no? A la ley fuerte de los grandes números, ¿sí? Entonces, los experimentos científicos, ¿sí? Tienen la característica de que hay un efecto de los factores que se observan, ¿sí? En algunas ocasiones se controlan, mantienen constantes en otras, ¿sí? Y esa serie de factores que pueden influir en la determinación del resultado, pues nos hace ver, ¿no? Que hay una gran probabilidad de esa interacción y poder calcularla además, ¿no? Entonces, es muy importante el poder tomar en cuenta, ¿sí? Que la ley de probabilidades acompaña mucho, ¿no? Acompaña mucho a todo lo que es la investigación mixta, ¿sí? Miren ahí el ejemplo, ¿no? Grados de conocimiento y control de los factores, ¿no? En el caso de un tornado no hay ningún control, ¿no? Usted puede estar estudiando ecosistemas, ¿no? Pero imagínese un tornado, no tiene control alguno, usted no puede controlar la naturaleza per se, ¿sí? No puede hacer ese control, ¿no? Es altamente complicado, ¿sí? Una simulación de corrientes tiene el control de algunos parámetros, de algunos,
no del 100%, siempre va a haber factores, recuerden, no identificables o identificables no controlados. ¿Sí? Entonces puede hacer control, ¿no? En una simulación de corrientes, puede hacer control de algunos parámetros. En las mutaciones provocadas por los rayos X, es un suceso provocado. ¿Sí? Y en los modelos deterministas hablamos de un control total, ¿no? De un control total. Ahora, la esperanza de que ocurra un suceso va a depender de la información disponible sobre el sistema en estudio. Entonces, si conociéramos todos los factores, imagínense, alguien debe estar diciendo, pero sí, el objetivo de una investigación es llegar a encontrar todos los factores. ¿No será que es un error no identificar algunos factores? Hay que pensar de esta manera, ¿no? Recuerde, la esperanza de que ocurra un suceso depende de la información disponible sobre el sistema en estudio, habíamos dicho, ¿no? Entonces, podemos llegar a una conclusión de que si conociéramos todos los factores, ¿no?, que intervienen en el sistema y las leyes que los rigen además, podríamos predecir cualquier suceso con precisión, ¿sí? Entonces, estaríamos hablando, ¿no?, de un modelo netamente determinista, como lo ve ahí, ¿no?, en el gráfico. Si conocemos todos los factores, se podría intervenir en la diferenciación, ¿no?, y el desarrollo de las células cancerígenas, por ejemplo, en un determinado tejido, ¿sí? Así como las leyes que van a regir estos factores y sus relaciones. Entonces, podríamos predecir con absoluta precisión cuándo se va a desarrollar el cáncer en dicho tejido, ¿sí? Y hacer un control, ¿no?, una prevención. Sin embargo, nosotros conocemos los factores de riesgo, ¿no? Y a partir de eso, ¿dónde queremos ese control? ¿Dónde hay las posibles variables, ¿no?, para ese sistema? Se puede acercarse, ¿no?, casi a lo ideal, ¿no? Pero si somos realistas dentro de las ciencias experimentales, la mayoría de los sistemas se rigen por modelos aleatorios, ¿no? Es imposible controlar todos los factores de un proceso físico, químico, imagínense de un proceso biológico, ¿sí? Y es precisamente gracias a esto que la estadística evoluciona, ¿no? Evoluciona con las que ahora conocemos como variables aleatorias, ¿sí? Que vienen de esos fenómenos aleatorios. Y esto ayuda a o contribuye al desarrollo de la teoría de la probabilidad, ¿sí? Entonces, es muy importante la aplicación de la estadística con el campo de la probabilidad en todo lo que es ciencia experimental, ¿sí? Los que van a trabajar esta área es muy probable que trabajen con probabilidad, ¿sí? Y hablar de probabilidades es meternos a un área de la matemática que tiene sus propios principios, sus propias complejidades, sus propias normas, ¿no? Es otro mundo tan grande como la estadística per se, ¿sí? Si bien la probabilidad está dentro del área para muchos autores dentro de la estadística, otros autores ya han llegado a separar con una convicción teórica lógica y racional porque la probabilidad, ¿no?, todo el estudio de las probabilidades tiene su propia ciencia, ¿sí? Entonces, no es probable mostrar datos al 100%, ¿no? Con una
especificidad. Es poco probable por todo lo que hemos explicado. ¿Sí? Y el análisis, evidentemente, ¿no? También en algún momento va a mostrar eso, ¿no? Va a mostrar esos sucesos, ¿sí? Que no se han podido controlar, evidenciar que hay elementos que quizá no se han podido identificar y cuáles no se pueden controlar, ¿no? A ver. Ok. Muy bien, vamos a tener un receso de 5 minutos, por favor. Pues vamos a continuar con la segunda parte. ¿Ya? 5 minutos de receso. Yo tengo 8:05 hasta 8:10, por favor. ¿Sí? Vayan a tomar algo, considerar algo y nos vemos 8:10. Muy bien. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver los factores experimentales, ¿ya? No realmente se requeriría, ¿no? Para trabajar cada uno de estos factores, ¿no? Bastante tiempo, ¿no? Además, tomando en cuenta que quizás si llevan el módulo de bioestadística o estadística aplicada a las ciencias, tampoco los van a ver, ¿no? Pero sí es necesario conocer por qué, cuándo se los usa, ¿no? Conocerlos primero de forma teórica, ¿no? Que a veces es lo más importante. Y en las ciencias experimentales, ¿sí? Las ciencias experimentales, hay diversos métodos, como los experimentos con un solo factor, que son de análisis de varianza, denominados así, ¿no? Análisis de varianza, que se utilizan, ¿sí? Que se utilizan para hacer comparaciones de interés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una comparación de 4 dietas de alimentación, ¿sí? Donde tenemos animales de experimentación. ¿Con cuál objetivo? De ver qué tipo de dieta es mejor o igual que las que ya existen, ¿sí? La variable de interés es el peso promedio, ¿no? De cada grupo de animales después de ser alimentado, ¿no? En función de cada dieta. Obviamente el interés, ¿no? De la experimentación es en comparar los tratamientos, ¿no? En cuanto a sus medias poblacionales, ¿no? Y también respecto a sus varianzas, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, sí, es comprobar una hipótesis, ¿no? ¿Cuál de estos tratamientos, ¿no? Es mejor, ¿no? Decidir si los tratamientos son iguales estadísticamente, ¿no? O son diferentes, ¿no? Son diferentes. Se podría pensar, evidentemente, de forma inicial en un TED Student, ¿sí? Para una aplicación. Pero podemos trabajar con métodos de análisis de varianza, ¿no? Por ejemplo, los métodos que se conocen como DCA, ¿no? Que es el primero que tienen aquí, ¿sí? Estos métodos DCA. Cuando se trabajan con un diseño completamente al azar, ¿no? Que es el más simple de los diseños, ¿no? Para comparar 2 o más tratamientos. Se denomina así DCA, ¿no? Diseño completamente al azar. Obviamente, tenemos 2 fuentes de variabilidad, el tratamiento y el error aleatorio, ¿no?
¿Por qué se llaman DCA? Porque se llaman diseños completamente al azar, ¿no? Porque todos los experimentos se realizan de manera aleatoria, ¿sí? Se hacen una N cantidad de pruebas constantes que son al azar, ¿no? De manera que ya sea el efecto ambiental, temporal, se repartan equitativamente en todos los tratamientos, por ejemplo, ¿no? Estos tipos de diseño, ¿sí? Se trabajan con ANOVA, diagramas de caja, gráficas de media principalmente, ¿no? Son experimentos con un solo factor, ¿sí? Con un solo factor, ¿no? El ANOVA se puede trabajar, ¿no? Que es el análisis de varianza, que es una técnica central para cualquier dato experimental. Es una técnica que separa la variación de las partes, ¿no? Entonces, es una fuente para elementos de variabilidad, ¿sí? Entonces, miren, cuando se trata de trabajar con un solo factor, se puede trabajar con el llamado DCA, ¿sí? El denominado DCA. Ahora, también se puede trabajar con lo que se conoce con las pruebas de rangos múltiples, ¿no ve? Comparación de parejas de medias en los tratamientos, y aquí es el LSD, el método LSD, la diferencia mínima de significancia, ¿sí? Este diseño se puede trabajar con comparación, ¿no? De contrastes, con los métodos de Dunet, por ejemplo, ¿sí? Y hay varios tipos de contrastes, ¿no? Ortogonales, por ejemplo, que son sumas de coeficientes, con el método de Schiffé, por ejemplo, que sirve para comparar medias de interés, ¿no? Con otras más involucradas. O sea, mire, el mundo de el mundo estadístico que se maneja en experimentación es muy, muy, muy grande, ¿no? Se puede hacer verificación de supuestos de modelo, ¿sí? Tomando en cuenta la validez de los resultados, por ejemplo, ¿no? Para un supuesto de un determinado modelo. Y obviamente en todo este mundo, pues, el pensar en todo lo que es tamaño de muestra, ¿no? Tamaño de muestra. En función de la muestra también se puede trabajar, ¿no? Un tipo de sistema, ¿no? El ANOVA es uno de los más conocidos, ¿sí? Pero es interesante, ¿no? El poder especificar, ¿sí? Qué modelo estadístico se va a trabajar en función de qué diseño experimental, ¿no? Es un punto importante más, ¿no? ¿Sí? Después, a ver, este es uno de los menos complicados, ¿sí? Dentro de los DCA de la NOVA. El otro es un diseño en bloques, ¿sí? Varios tipos de diseños, ¿no?
diseños al azar, diseños en cuadro latino, que se denomina, y diseños en cuadro grecolatino, ¿no? Varios tipos de diseño, ¿no? Varios tipos de diseño. Varios tipos de diseño, ¿sí? ¿Qué características tienen estos diseños, por ejemplo, de bloques, ¿no? Esta primera parte, estos de bloques al azar. Cuando yo puedo pensar en trabajar este tipo de diseños, ¿sí? Mayormente se utilizan cuando se quieren compartir ciertos tratamientos o estudiar el efecto de un factor, ¿no? Cuando se piensa o es deseable que haya posibles diferencias que se deban a un factor de interés y no a otros factores, ¿no? Que están en estudio, ¿sí? Puede que haya factores que no se controlen, que se nulifiquen en la comparación, ¿no? A ver, por ejemplo, si se quieren comprar varias máquinas, ¿no? Varios equipos, ¿sí? Si cada máquina es manejada por una sola persona, ¿sí? Por un operador, se tiene que ver cuál es la influencia en el resultado, ¿no? En el estado de resultado. Entonces, hay que tomar en cuenta cómo se puede ajustar, por ejemplo, ¿no? Y el caso contrario, se tienen 100 máquinas, imagínense que son equipos de análisis de laboratorio, ¿no? Entonces se pone a un operador en cada máquina, ¿no? Y se hacen las comparaciones del desempeño, ¿sí? Entonces, se piensa en este diseño de bloques precisamente de esa manera, ¿no? Cuando se quieren comparar simultáneamente, ¿no? Tratamientos, efectos, etcétera, ¿no? Estos factores de bloque son precisamente esas variables adicionales, ¿no? Sí, que se van a incorporar de manera explícita en un experimento, ¿no? Se tome en cuenta las fuentes de variabilidad de la misma también, ¿sí? Entonces, este diseño de bloques es ideal para trabajar el mismo, ¿no? También se tienen hipótesis, también se pueden hacer dentro de estos mismos análisis de varianza, ¿no? Y otros más. Se pueden tener otro tipo de diseño, ¿no? Porque el diseño se analiza, se interpreta, etcétera, ¿no? Se puede trabajar, por ejemplo, con los cuadros que aquí tienen, ¿no? Diseños de cuadros latinos, dice, ¿no? Diseños de cuadros latinos. Entonces, en estos cuadros, ¿sí? Se hace la construcción de un cuadro, ¿sí? Se hace la construcción de un cuadro. Por ejemplo, ¿no? Imagínense, tenemos 4 tratamientos, ¿sí? Para cada tratamiento se puede construir un cuadro específico con un cuadro estándar, ¿sí? Se puede seleccionar, se construye un cuadro, se aleatoriza el tratamiento, ¿sí? Y después se hace una comparación del mismo, ¿no? Combinaciones de prueba, ¿no? Combinaciones de prueba son muchas veces las más utilizadas para este diseño de bloque, ¿no? Comparaciones de prueba. Ya, por ejemplo, en el caso de la elaboración de un fármaco, estos diseños de bloque, estas comparaciones de prueba, se realizan precisamente en la fase experimental con animales, ¿no? Cuando ya el fármaco es inyectado en animales, ¿no? Entonces se hace todos estos diseños de prueba para ver específicamente qué pasa, ¿no? Con cada animal.
obviamente tiene una mayor complejidad de cómo ustedes lo están visualizando y cómo yo lo explico, ¿no? Porque hay una serie de series matemáticas, de tratamiento de datos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, hay que entender toda la probabilidad que hay, ¿no? Todos van a trabajar con estadística descriptiva, es lo primero que se trabaja en cualquier tipo de análisis, en cualquier tipo de diseño. Pero los diseños experimentales tienen un nivel estadístico mayor en complejidad, ¿sí? En otras palabras, alguien que esté trabajando este tipo de modelo, obviamente va a empezar con la parte descriptiva global, pasará al inferencial, dependiendo del objetivo que tenga, pero ya después nos va a mostrar alguno de estos diseños, ¿sí? Uno de estos diseños específicos, ¿no? Ya después también se puede elegir todo lo que son los diseños factoriales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un diseño factorial? ¿Sí? Mayormente se trabajan con elementos que son cualitativos, ¿no? Los dos anteriores tienen un gran componente de variables cuantitativas como tal. En cambio, los diseños factoriales se puede trabajar en las variables de tipo cualitativo, ¿sí? Una de las diferencias entre los anteriores diseños que acabo de mencionar y el diseño factorial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las máquinas, ¿no? En el caso de las máquinas que estábamos hablando, estas máquinas de laboratorio que se podían trabajar con los anteriores diseños, ¿sí? Aquí hablaríamos también de las máquinas, ¿sí? Pero hablaríamos, por ejemplo, del tipo de material, ¿sí? Si hay la ausencia o la presencia del operador, ¿no? Y también en el diseño factorial, ¿sí? Se puede combinar con tipos cuantitativos, temperatura, humedad, velocidad, presión, por ejemplo, ¿sí? Este diseño factorial puede combinar, ¿no? Puede combinar tanto elementos cuantitativos como cualitativos para su propio análisis, ¿sí? Puede haber combinaciones de 2x2, de 3x2, ¿no? En realidad, toda la familia de diseños factoriales es 2 a la K, que significa que K significa que varios factores, ¿no? 4x4, 3x3, 16 en 32, una gran cantidad de diseños factoriales que se pueden trabajar, ¿no? Y como ustedes pueden ver ahí, tenemos tanto con 3 factores, ¿no? Que es uno de los máximos para poder hacer un diseño básico, ¿sí? Un diseño factorial, pero se puede trabajar con 2 factores, con 3 factores, ¿no? Modelos mixtos, ¿sí? Diseños factoriales generales, ¿no? Aquí hablamos, ya no salimos de la estadística per se, porque el análisis factorial es igual una área propia de la matemática para trabajar, ¿no? Entonces aquí ya se combina lo quali y lo cuantitativo, ¿no? Después de esta parte, ¿sí? Podemos ya ir pensando, ¿no? O analizando lo que es, por ejemplo, ya después de que hemos visto diseños factoriales con 2, con 3 o con múltiples, en el caso de transformaciones ya de la varianza y combinar con lo que es el ANOVA, por ejemplo, ¿sí? Ya podemos ir visualizando, ¿sí? Otro elemento muy importante dentro de lo que son los métodos experimentales, ¿no? Que es la propia experimentación como tal, ¿sí? La propia experimentación. Es importante tomar en cuenta, ¿sí? Que hay
otros diseños, ¿sí? Que también se pueden trabajar en la parte experimental como tal, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que en la parte experimental como tal, ¿sí? Podemos ver estrategias para conjeturas y generar un aprendizaje, ¿no? Estrategias que se denominan de aprendizaje como tal, ¿sí? Estas estrategias de aprendizaje que también se pueden trabajar dentro de los métodos de este tipo, ¿sí? Están, por ejemplo, el experimento, lo que se llama planeación experimental, ¿no? Planeación experimental, que tiene subelementos o subcomponentes que muchas veces es necesario, ¿sí? Conocer, analizar, saber que pueden ser parte de una opción, ¿sí? Por ejemplo, el experimento y aprendizaje, lo que es el ciclo de Deming, ¿no? Las etapas de planeación per se, lo que es los factores de bloque y ruido, ¿no? Y los siguientes experimentos, etcétera, son parte de una planeación experimental, ¿no? Precisamente estrategias para probar conjeturas y generar aprendizajes, ¿no? Aparte, evidentemente, de diseños de mezcla, diseños anidados, diseños de optimización, ¿sí? Análisis de regresión, ¿no? Y otros más, ¿no? Es muy importante, ¿no? El ponernos a razonar este componente, ¿no? Esta parte de planeación experimental, ¿sí? Que es muy interesante porque dentro de la planeación como tal podemos adicionar, por así decirlo, ¿no? Podemos adicionar, por ejemplo, en la parte de experimentación y aprendizaje como tal, ¿sí? El poder pensar que podemos utilizar la aleatoriedad, ¿sí? Para una dirección específica de aprendizaje, para un conocimiento, para una conjetura, para un análisis específico y una experimentación específica, ¿sí? Por ejemplo, en los ciclos de Deming, ¿sí? Que son, es un tipo de estrategia de optimización y de mejora continua, ¿sí? Para el diseño de experimentos. Este ciclo de Deming representa una estrategia para mejorar continuamente un proceso, ¿sí? Dentro de un proceso de experimentación se puede aplicar un ciclo de Deming. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Precisamente para volver a planear el mismo, hacer, verificar o estudiar y actuar, ¿no? Un ciclo que lo tenemos aquí, el ciclo de Deming es uno de los que se utilizan mayormente en la parte de experimentación, ¿sí? Donde tiene varias etapas, ¿sí? La de planeación, los cambios de prueba, ¿sí? Los resultados, la actuación. Por ejemplo, en la primera parte, ¿sí? Que es planear un cambio o una prueba con el objetivo de encontrar causas y lograr una mejora en esa parte de planeación. Lo primero que se hace es localizar un problema, ¿no? Que sea susceptible, que se pueda atacar con un diseño de experimentos, ¿sí? Que se esté atacando ahí. La importancia puede ser cuantificable, ¿no? O cualificable, pero una vez que se tiene el problema, se determinan esos factores que se pueden controlar, ¿no? Cómo estos pueden tener una influencia sobre la cualidad que queremos, ¿no? De interés, ¿no? Hacer las corridas ya experimentales, hacer las pruebas, ¿no? Para cada tratamiento es el segundo paso, ¿no? Dentro de la etapa de todo lo que es la planeación,
¿sí? A pequeña o a gran escala, ¿no? Elegir exactamente el plan experimental que se requiere. Después estudiar los resultados, ¿no? Verificar, analizar. ¿Ha mejorado, no ha mejorado? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Sí? Implementar, actuar esos resultados, ¿no? En función de lo aprendido de este ciclo, ¿no? Entonces, el definir ese problema, el hacer un esquema, determinar los factores, ¿no? Establecer claramente todos los elementos que se van a trabajar, genera, ¿no? Genera muchos elementos que pueden ayudar, ¿no? A generar una segunda fase de experimentación, una tercera fase de experimentación, ¿no? Y tener ciclos consecutivos para poder encontrar factores o ver qué factores están incidiendo en los resultados de manera positiva, negativa, ¿no? Por eso en la tercera parte dice qué se aprendió, qué estuvo mal, ¿no? Quizá tengamos que bajar en un experimento en fármacos, digamos, concentraciones, dosis, ¿no? Incluso la vía de administración, o sea, muchos elementos que se pueden pensar y repensar, ¿no? Muy bien, vámonos entonces con nuestro trabajo de aula, ¿sí? Permítanme compartirles. Aquí tenemos la pregunta, ¿no? Las voy a pasar al grupo, ¿sí? Y también al WhatsApp, les voy a pasar al WhatsApp, ¿sí? Aquí está, trabajo en equipo. O individual, ¿sí? Este trabajo en equipo o individual es la tarea 4, ¿sí? La tarea 4 de la plataforma, ¿ya? Tarea 4 en plataforma. ¿Sí? Y es una pregunta, ¿sí? ¿No? ¿Por qué se considera la planeación del experimento como la etapa más importante? Esa es la pregunta, ¿sí? No sé si ya la han visto en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Esa es la pregunta que hay que responder, ¿sí? A ver, les voy a enviar también al chat. Doctora, ¿Sí? Aquí una está. consultita. En el caso de la tarea 2, ¿qué Sí. es? Porque no tiene, tan solo dice tarea 2 y no hay unos títulos. Oh, la tarea 2 es, a ver, les voy a presentar lo que se ha enviado. A ver, permítame, aquí lo tengo. No existe la tarea 2, en realidad. Miren. Y esto es lo que se ha mandado, ¿no? Para que suban, ¿ya? Y aquí están las tareas. Por ejemplo, la 2 que usted menciona es esta, la que se ha enviado, que eran, ¿no? Dice, métodos experimentales, se provocan, manipulan los efectos, ¿no? Cómo aplicar la ética investigativa para evitar una manipulación que muestre solo los resultados que desea el investigador, decía, ¿no? Esta era la tarea 2. No sé si todos tienen o siguen teniendo el problema con la plataforma para volver a Eh, insistir.
En realidad todos es el problema. Sí, doctora, todos tenemos problemas con la plataforma, no podemos ver nada casi. Doctora, buenas noches. Ni siquiera están habilitados la parte de bibliografía y en el foro también hay algunas preguntas en las cuales se menciona que en función a al texto base y tampoco Claro que podemos sí. sacar. Entonces, la tarea 2 tampoco, la consigna no está en la plataforma. Y además las fechas que indican es hasta octubre para poder subir los trabajos. Entonces, no sé qué es lo que ha ocurrido con los que están administrando que no han colocado esa información para ya ir avanzando, doctora. Sí, sí, ahí hay un problema. Yo, como les digo, ah, el, o sea, yo no subo las tareas per se, o sea, yo mando toda la carpeta con las clases, como han visto, ¿no? Con las tareas, los foros, el trabajo final, que es el que vamos a trabajar el jueves, ¿no? El jueves vamos a hacer el trabajo final en aula, ¿sí? Yo envío todo ese material para que el administrador, ¿sí? Pueda colocar todo el trabajo. Permítanme, ahora les voy a enviar el texto base, ¿sí? Doctora, Permítanme, a ver. Sí, sí, lo escucho. doctora, una sugerencia, tal vez la plataforma está funcionando un poco lento, entonces toda esa información que ha mandado, podría ponerlo al grupo y de ahí nosotros nos basamos en eso y hasta que estén arreglando la plataforma puede ser que perdamos tiempo. Ok, sí, me parece buena idea. Les voy a enviar el texto base, que en función del texto base está tanto las tareas como los foros, ¿sí? En función de ese texto base, permítanme, les voy a compartir por por el grupo, ¿sí? Ahí estoy compartiendo. Y lo que eran las tareas y foros, permítanme, más el trabajo final para que lo puedan ver, ¿sí? Que está ahí, que es lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿sí? Ahí están las tareas, los foros y el trabajo final, que es lo que vamos a realizar la próxima clase, ¿sí? Que vamos a resolver en grupo, ¿ya? Eso lo vamos a resolver en aula. ¿Ya? Entonces ahí tiene el texto base, las tareas y foros y el trabajo final, que repito, vamos a hacer la próxima clase, ¿no? Para que ustedes puedan ir adelantando. Pero el trabajo de hoy día está ahí, ya les he compartido, ¿no? Es la pregunta, esa pregunta, como ustedes pueden ver, es de la tarea 4, ¿no? De la tarea 4. Buenas noches, doctora. La pregunta de la tarea número 2 faltaba. Les acabo de enviar en un Word todas las tareas y los foros que hay, que se han enviado. ¿Sí? ¿Lo pueden ver en el WhatsApp? ¿Sí? ¿Pueden ver tanto el texto base como las tareas y foros? Ok. Sí, doctora. Sí, se ve, doctora, ya hemos descargado. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, a la pregunta que tienen que resolver hoy día es la que les he pasado tanto al WhatsApp como al grupo como al chat del Zoom. Dice, ¿no? ¿Por qué se considera la planeación del experimento como la etapa más importante? Una página, pueden hacer un esquema, un resumen, palabras clave, una infografía, lo más importante. Si añaden, les rogaría que añadan un texto adicional y que pongan la bibliografía, ¿no? La bibliografía. Entonces, los estoy dividiendo en 6 salas, ¿no? En 6 salas. Doctora, buenas Diga, noches. ¿sí? Doctora, yo creo que para hacer estas tareas se requiere mucha información y usted no ha puesto ninguna bibliografía. Y si lo que vamos a hacer solamente vamos a suponer nosotros o de acuerdo a nuestros conocimientos previos que tenemos, o es que yo pienso que debería de haber una bibliografía en que basarnos. Sí, yo he mandado los links y los enlaces de bibliografía más el texto base, ¿sí? Y obviamente el objetivo es trabajar con el texto base y con bibliografía extra.
En este momento no tengo, o sea, estoy trabajando con la computadora, pero no tengo el PDF, el Word de bibliografía que he enviado con los enlaces, ¿sí? Se los podría proporcionar un poco más tarde, ¿sí? Pero esta tarea y este foro pueden trabajarlo, como les decía, con el texto que les acabo de mandar y con una bibliografía adicional que precisamente pueden trabajar en grupo, ¿sí? En cuanto tenga el acceso a lo que yo he enviado, se los voy a reenviar por el WhatsApp, porque por algún motivo, ¿sí? No pueden ver en plataforma. Por ejemplo, en este momento yo no tengo acceso a plataforma, ¿sí? Me van a mandar los enlaces, ¿sí? De la plataforma, yo presumo la próxima semana, ¿no? Para que pueda empezar a calificar y a visualizar todo lo que ustedes han enviado, ¿sí? Porque todavía no tengo los enlaces de entrada, o sea, no puedo visualizar lo que ustedes me mencionan, ¿sí? De todos modos, yo voy a solicitar que me manden, ¿sí? Para ver si es que hubiera, como ustedes me dicen, podemos ver podemos ver la plataforma, pero no hay la actividad 2, digamos, ¿no? Entonces yo les he mandado las tareas, los foros y los trabajos, ¿sí? Que se han enviado para que se carguen a la plataforma y el texto base, ¿sí? Esta pregunta que se ha generado, ¿sí? Una consulta, doctora. La clase número 2 tampoco ha sido subida a plataforma. Ya, como les digo, voy a enviar lo que ustedes pueden ver. Yo grabo en la nube, ¿sí? Esa es la norma, ¿no? Grabar en la nube y el encargado se encarga de hacer esa descarga desde la nube, ¿sí? Yo no coloco material, yo envío todo para que se coloque y después empiezo a hacer obviamente, el descargue de las tareas, todo para colocar una nota, ¿ya? Más no les podría decir porque no tengo idea quién es el que maneja plataforma, ¿sí? No tengo idea quién es. Pero voy a hablar otra vez con el doctor para decirle que si por favor me puede enviar los enlaces para que yo pueda ingresar de una vez y ayudarlos con todos estos elementos que ustedes no pueden ver, ¿no? Para que yo haga la configuración de plataforma, ¿sí? Doctora, sí, me sumo al pedido de los demás compañeros, pero en todo caso seguramente está escuchando el doctor Cayata. Mire, ya es la segunda semana que estamos en el módulo y persisten los problemas. Por lo tanto, es urgente, yo creo, regularizar este problema que se tiene con la plataforma, principalmente con los encargados del manejo, ¿no? Y en todo caso, usted también tiene que hacer seguimiento a la plataforma, pues, doctora. Sí, sí, todavía no me han enviado mis claves de acceso, ¿ya? Entonces, miren, solucionaremos de una manera más salomónica. Las preguntas, ¿no? Del foro y las tareas están en función del texto, ¿sí? Como les digo, en este momento yo estoy con otra computadora, ¿sí? En cuanto tenga mi computadora, les voy a mandar los otros textos con los que pueden apoyar esas tareas, ¿sí? Y esos foros. Entonces, lo que podemos hacer para que ustedes vayan adelantando el trabajo, ¿no? Habiendo cumplido las 2 horas mínimas de requisito de trabajo, digamos, es que invitarlos a que ustedes puedan revisar el texto, ¿no? Y vayan trabajando la tarea 1, ¿no? Vayan trabajando la tarea 2, el foro 1, el foro 2, el foro 3, que ya, hasta el foro 2, que sería para esta semana, porque tienen después otras 2 semanas para terminar de completar el foro 3, el foro 4, la tarea 3, la tarea 4. Entonces, invitarlos a que revisen eso y en cuanto yo llegue y tenga a otra computadora donde está la parte bibliográfica, se las envío para que ustedes también puedan seguir revisando, ¿sí? Y estos 40, 45 minutos que se tiene, ¿sí?
hagamos el trabajo con lo que les he enviado. No sé si les parece. Y la próxima semana, ¿no? La próxima semana vamos a trabajar el trabajo final, ¿sí? En hora de aula, en grupos. Ese sí lo vamos a trabajar en grupos para que puedan, para que se tenga una mejor visualización. Entonces, ustedes ya van a tener el texto base, ya lo van a ir leyendo, ¿no? Van a ir viendo otros elementos, más lo que les envíe máximo hasta medianoche, ¿sí? Hasta que tenga la otra computadora, el otro soporte donde está toda esa parte y les envíe, todos van a tener el background hasta el jueves, ¿no? Para revisar. Pero revisen el texto base, vayan adelantando lo que no han podido subir porque no se visualiza, porque seguro cuando se active ya, así ya van a tener todo para ir subiendo todos los elementos. No sé qué les parece. Doctora, una consultita. Sabe que en razón de que una buena parte de los colegas también trabajan, en el doctorado se había colocado la presentación de los trabajos hasta el último domingo que cursamos cada módulo. Y por eso es que ahora en plataforma hay la consigna de que indica que todos los trabajos, foros, se presentan o tenemos opción a subir los mismos hasta el 10 de octubre, que es cuando termina el módulo. Entonces, no sé esa parte cómo se va a considerar, doctora, porque en la plataforma indica que tenemos tiempo todavía hasta el 10 de octubre para subir tanto foros como tareas. Por un lado, doctora, y por el otro, quisiera consultarle específicamente el trabajo que ahora tenemos que desarrollar en grupo, el número 3. Lo vamos a subir ahora a la plataforma en el correspondiente al trabajo número 3. Ahora, doctora, No, eso no me ha quedado no. claro. Lo que yo les estoy explicando ahora, que en virtud de las dificultades que todavía se tienen con la plataforma, ¿sí? Les estaba diciendo en estos 40 minutos que nos queda, ya dentro de poco va a ser 35, ¿sí? Ustedes puedan ir a revisar el texto que les he enviado, ¿no? Y a revisar las tareas y los foros que se habían propuesto para que ustedes los vayan trabajando, para que en virtud de que cuando se arregle 100% de la plataforma, ustedes puedan subir sus trabajos. El horario que se les ha mandado, ¿no? Que empezaba el 12 de septiembre hasta el 8 del 10, eso no se mueve, ¿sí? Eso no se mueve. Obviamente, eso está ya normado, reglado por la universidad. Yo no estoy moviendo los tiempos, ¿sí? Mi interés de que trabajen el día jueves en grupo el trabajo final, que evidentemente, digamos que alguien no puede asistir el día jueves porque tiene un compromiso laboral, se le presenta alguna emergencia, eso es lógico, que lo puede trabajar individual. Mi interés de trabajarlo en grupo este jueves es precisamente para generar el debate, ¿no? Y para generar el pienso, el debate, la visión. Ustedes se han dado cuenta que trabajar individualizadamente nos puede llevar incluso a sesgos, ¿no? Es muy común, es por eso que la mayoría si ustedes revisan artículos científicos, trabajos, tesis, en la investigación científica, mucho más en la experimental, siempre se trabaja en equipo porque se necesita la visión de muchos elementos, ¿sí? Para evitar el sesgo de una visión única. Entonces, el interés es precisamente eso, que generen debate, que trabajen. Si hay alguien que no puede estar el jueves, tiene evidentemente con su compañero de si en función a norma hasta el 10 de octubre. O sea, yo no estoy cambiando tiempos, estoy aprovechando los tiempos para que ustedes trabajen. Sí, ese es el objetivo, ¿sí? No, los tiempos se quedan como están, totalmente, ¿sí? No hay, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Y vuelvo a repetir, en virtud de la dificultad, ¿sí? Yo les acabo de enviar el texto base, les acabo de enviar las tareas y los foros, que los que gusten pueden adelantar en este tiempo que resta, ¿no? Y ahí ya no trabajamos en equipo, no trabajamos en grupo, no hay problema, son tareas, son foros específicos, ¿sí? Y lo pueden ir adelantando. Si hay alguien que quiere esperar hasta la última semana
hasta la cuarta semana, que es del 2 al 10 de octubre, para hacer los foros, los trabajos, también lo puede hacer. O sea, eso no hay problema, eso ya es parte de tiempos. Quizá ahorita alguien tiene que salir de emergencia o tiene que volver a su turno de trabajo, ¿no? Eso no sabemos, eso depende de cada uno, ¿sí? Los tiempos no se mueven, ¿no? Ojo, hijo, los tiempos jamás se mueven, ¿sí? El cronograma está dado 12 de 9 hasta el 10 de octubre, ¿sí? Y ahí se cierra también, igual que se da un tiempo, también se cierra, ¿no? Completamente. Entonces, ese es el objetivo, como les decía. Muchos no han podido hacer el foro 1, la tarea 1, otros han podido visualizar, otros no han podido visualizar la consigna. Aprovecharemos este resto de tiempo que nos queda para que ustedes puedan cumplir con eso, los que puedan, y el jueves, los que puedan, ¿sí? Empezamos el trabajo semestral para generar el debate, el pienso, el análisis, y después van a tener el resto de tiempo para trabajar. Eso no se mueve, no tendría lógica de moverse. Una consulta, doctora. ¿Sí? Buenas noches. ¿Cómo está? De acuerdo al cronograma que nos envió el doctor Callata, que también está en plataforma y la compartió por WhatsApp, es que solamente deberíamos tener 2 tareas y en la plataforma tenemos 4. Entonces no sé por qué existe ese desfase, ya que usted nos indica que el cronograma no debe modificarse. Entonces son 2 tareas y son foros, ¿no? Varios foros y un trabajo final. Tenemos las fechas, obviamente, en el cronograma establecidas. Y bueno, la tarea 1 tenía que ser hasta el 17 de septiembre, la tarea 2 hasta el 24 de septiembre, los foros hasta el 1 de octubre y el trabajo final hasta el 8 de octubre. Entonces, me gustaría saber esta tarea que usted indica, que además es tarea 3 y 4, ¿en qué fechas tenemos que entregar? De acuerdo, ¿se va a modificar el cronograma? Bueno, no estoy entendiendo esa parte. No, Gracias. sí, yo lo veo. Yo he enviado los elementos que me han pedido, pero sí, ahora caigo en cuenta que me da 2 elementos, ¿no? Mire, déjeme consultar, ¿sí? No sé cuáles tareas o cuáles elementos van a subir. Hay 2, ¿sí? A pesar de que son 4 semanas, ¿sí? Tienen los cierres del foro hasta el 1 de octubre. Y la publicación también dice 25 del 9, la publicación de las preguntas del foro, por eso quizá no la puedan ver, ¿no? Porque me dice publicación de preguntas del foro recién el 25 del 9, y hoy no es 25, ¿sí? Eso se ve, doctora. ¿Sí? Eso se puede ver. Sí, Ya. sí. Entonces, no hay problema, repito, ¿no? Revisen el texto base para prepararnos para el trabajo, ¿no? Obviamente es posible que no terminemos el jueves, ¿no? Porque hay que hacer una revisión, un trabajo, pero vamos a adelantar algo. Repito, si hay alguna persona que no puede, ¿no? No puede asistir, va a tener todo el tiempo hasta el 10 de octubre para presentarlo, ¿no? Pero el objetivo ya de este nivel es hacer esa discusión, generar ese debate, ¿no? Eso es lo más importante. Ustedes han visto en los trabajos que hemos ido realizando, cada grupo ha generado un resultado con diferente perspectiva, ¿no? Y eso hace esa parte de la observación que recuerdan, ¿no? Que era uno de los brazos de la investigación experimental, esa observación y deducción es la principal, ¿sí? La principal. Entonces, repito, quedaríamos en la invitación de que revisen el texto base, ¿sí? Solo revisen el texto base, vayan completando lo que pueden ver. Si es que hubiera algún problema, presumo que van a ayudar en eso para que ustedes puedan seguir subiendo sus trabajos, ¿sí? Pero el jueves nos veríamos para trabajar en grupo parte del trabajo final. ¿Les parece? Y yo voy a Doctora, seguir insistiendo con que doctora, algunos... una idea.
¿No sería factible que se pueda realizar los grupos ahora para que nosotros vayamos adelantando un poco, cosa que el jueves ya tengamos una idea y ya tengamos algo avanzado, cosa que no tengamos que hacer el trabajo final, que le digo en media hora, 40 minutos, que es el tiempo que nos da, lo podamos tal vez analizar con un poco más de calma? O sea, ya armar los grupos ahora, para que el jueves solamente vengamos y terminemos de hacer, veamos las dudas y lo expongamos. No sé qué les parece a los demás esa idea. No todos van a estar presentes el día jueves, es lo que yo he entendido, ¿no? Sí, Algunos no pueden, entonces no se no, puede armar claro, un grupo con sí. gente que no sabemos que va a estar. Yo Sí, creo que mucho problema nos estamos haciendo. Más Sí, bien, sería bueno que nos organicemos internamente lo que estamos haciendo el doctorado para hacer estos reclamos directamente al coordinador, porque no es solamente esto. En el anterior módulo también creo que no se hagan subir las calificaciones correspondientes al día de hoy. Entonces, hay que nomás un poquito pedir que se ordene, ¿no? La casa. sí, quizá su representante pueda ayudarlos con eso. Y sí, el jueves desde el inicio nos vamos a dividir en los grupos, ¿no? Y les repito, el objetivo no es punitivo, o sea, no es decir, esta persona no ha asistido o no puede, digamos, ¿no? El objetivo es precisamente ese análisis, esa discusión, ese pienso que se genera, ¿no? De todos modos, mm, van a tener los 45 minutos de iniciar ese trabajo, ¿no? De iniciar. Ya después, como en todo, ¿no? Ya de forma individual uno puede seguir profundizando y presentar, porque como su compañero decía, tienen hasta el 10 de octubre, ¿no? Tienen esa fecha posterior, ¿sí? Si en este momento ponemos en grupo, ¿qué pasa si alguien no puede, ¿no? Además, es muy importante, ¿no? A mí me gusta trabajar dentro de aula porque quizá, y estoy segura que todos tienen la mejor predisposición de trabajar, pero el organizarse hasta el jueves es a qué hora nos vemos, mañana no nos vemos y otro trabaja y otro tiene otras funciones que hacer y es mucho más complejo, ¿no? Entonces, estaremos el jueves 7 en punto, yo les mando la consigna del trabajo, empiezan a trabajar y después, más que exponer, pueden ir exponiendo sus ideas, su pienso, qué direcciones han tomado el trabajo y si el grupo lo termina, muy bien, ya lo tienen hecho y si no lo terminan, pues puede cada persona ir aumentando algunos elementos más, ¿no? Que ya a este nivel es obvio, ¿no? No es que lo que presenten tienen que subir, ¿no? Pueden modificar, pueden cambiar. Entonces, quedaremos en eso y nos vemos el día jueves, ¿sí?